Esta noche en SmackDown, Liv Morgan se enfrentará a Natalya en un combate de primer contendiente. Angelo Dawkins se medirá ante Jimmy Uso y el Loco Moss quiere que Theory se trague el maletín de Money in the Bank. Pero este hombre acaba de escupir un montón de verdades que espero que el jefe tribal escuche. Se necesita llegar a un nivel de violencia. Ya va, pero espérate, no puede ser. No, esto llama al fracaso si va a ser efectivo su contrato de Money in the Bank. Y mucho más con todo el jarabe de lengua que acaba de darle Paul a Roman Reigns. Ahorita realmente... ese es el salvaje que necesitan sacar en SummerSlam. Está a flor de piel, lo digo. El más violento, el más volátil, el más descarado, el más atrevido, el más implacable. Hoy es viernes y SmackDown lo sabe. Hola a todos, yo soy Quetzali Bulnes y les traigo todo lo que necesitan saber antes de que el show azul comience. Sigue tus sueños, sigan sus sueños. Ajá. Se acabó el sueño. Abran los ojos. La única razón por la que tú eres la campeona de SmackDown, Liv, es gracias a mí. Liv Morgan sigue en la cima del mundo. La semana pasada en el show azul, Liv dijo lo mucho que significaba el realizar su sueño de niña y que ahora que es campeona de SmackDown está más feliz que nunca. Natalya llegó a interrumpir alegando que Morgan es campeona gracias a ella, que dejó a Ronda Rousey lastimada, que de ninguna manera la habría podido vencer si la mujer más mala del planeta hubiera estado en su 100%. Ronda llegó, felicitó a Liv y le dijo que la veía en SummerSlam. Luego Natalya la retó a un combate esa misma noche para callarle la boca. Durante la lucha, la ex campeona se concentró en devolverle el favor a la reina de corazones, atacando la rodilla en múltiples ocasiones, y al final Natalya no tuvo más remedio que rendirse. Esta noche, antes de defender el campeonato femenino de SmackDown contra Ronda Rousey en SummerSlam, Liv Morgan se enfrentará a Natalya en un combate de primer contendiente. ¿Podrá Liv demostrar que está a la altura del cinturón y pondrá en su lugar a Natalya? ¿O la reina de corazones confirmará que la campeona no tiene lo que se necesita para mantenerse en la cima? Imposible perderse el show azul esta noche para averiguarlo. Hace 9 días, la combinación era perfecta, una combinación que ha estado dando muchos frutos a los campeones. Desde este ángulo, aparentemente, todo estaba bien. Pero si uno lo busca mejor y encuentra la quinta pata al gato, pues aparentemente sí, el hombro derecho de Montez Ford estaba levantado. Las cosas en la división de parejas de hombres están que arden. Luego del polémico final del combate titular con los Usos en Money in the Bank, los Street Profits no quitan el dedo del renglón y ahora que se acordó un nuevo combate en SummerSlam, no piensan dejar pasar la oportunidad de hacerse con los campeonatos en parejas unificados de WWE. El lunes en Raw, ambos equipos tuvieron un careo. Los Usos dijeron que no importa quién sea el referee en SummerSlam, pues volverán a derrotar a los Profits sin problema. R-Truth andaba de orejón en backstage y salió a ofrecer sus servicios como referee. Omar salió también a opinar al respecto y todo terminó en una lucha de relevos australianos entre los Street Profits y R-Truth versus los Usos y Omos, donde los hermanos y el gigante nigeriano se llevaron la victoria. Esta noche Angelo Dawkins acompañado de Montez Ford se enfrentarán a Jimmy Uso, que tendrá a su hermano en ringside, y además descubriremos quién será el referee invitado para su combate en SummerSlam este 30 de julio. ¿Se impondrá Jimmy Uso ante Angelo para demostrar la fuerza de los Usos o Dawkins le dará una prueba de lo que les espera en la fiesta más grande del verano? Imposible perderse SmackDown esta noche para averiguarlo. Eso es fuera del punto, porque Roman Reigns está fastidiado, porque o Brock lo va a desguañingar o yo lo voy a hacer. ¿Y sabes qué? Lo mismo va para Brock Lesnar si él vence a Roman Reigns. Te dejó sin palabras. That's a big briefcase. Eso es un gran maletín. But I bet I can shove all of it in his mouth. Pero yo estoy seguro que se lo puedo meter todo en la boca. I'd love to try. Me encantaría intentarlo. Claramente Theory está en la cima del mundo. Es el señor dinero en el banco. Tiene una revancha programada para SummerSlam contra el campeón de los Estados Unidos, Bobby Lashley, y parece seguir contando con el respaldo del señor McMahon. Por eso se pavonea por todos lados aprovechando el momentum por el que pasa, y la semana pasada hizo una visita a SmackDown para jugar con la mente del campeón indiscutido universal de WWE, Roman Reigns. Roman estaba en el ring junto a Linaje, y Paul hablaba del reto que tiene por delante el jefe tribal cuando se enfrente a Brock Lesnar en un combate de último hombre en pie en SummerSlam.
SummerSlam. Entonces sonó la música de Theory, que apareció corriendo hacia el ring, dando a entender que podía canjear el maletín en ese momento, pero fue solo un juego. Rodeó el ring y se fue nuevamente. Sin embargo, después de que Theory abrió la bocota en backstage de SmackDown, se escuchó a Loco Moss expresando el deseo de hacer que el señor Dinero en el Banco se trague sus palabras y de paso el maletín de Money in the Bank, y esta noche se enfrentarán en un mano a mano en el show azul. ¿Cumplirán Loco Moss su promesa de castigar a Theory o el señor Dinero en el Banco sumará una victoria a su racha de buenos resultados? Imposible perderse SmackDown esta noche. Entérate de todo esto y mucho más cuando SmackDown esté al aire en vivo, 7 p.m. México, Perú, Colombia, 8 p.m. Chile, 9 p.m. Argentina, y si vives en los Estados Unidos y quieres verlo en español, sintoniza Fox Deportes a las 8 p.m. hora del este.